Bendiciones a todos mis amados hermanos. Por favor, póngase un momento de pie, solo para que podamos leer la palabra con reverencia. Le voy a pedir, por favor, si trajo Biblia física o si la trae digital, ábrala, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Y dice la palabra: cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Padre amado, esta mañana te estoy pidiendo, papito precioso, que tú, con tu Santo Espíritu, tomes hoy, Señor, nuestros pensamientos. Toma hoy en tus manos, Señor, nuestros corazones. Te estoy pidiendo, Señor, que quites todo estorbo de nuestros pensamientos y corazones esta mañana y que tu Espíritu Santo tome, Señor, nuestros corazones para revelarnos esta palabra a cada uno de nosotros y que, cayendo como una buena semilla en una buena tierra, dé abundante fruto. Por favor, en el nombre de Jesús te lo estoy suplicando. Muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Hoy, amado hermano, quiero platicarles sobre algo que ponía el Señor en mi corazón que compartiéramos con ustedes. Me llamó, le platicaba a mi esposa que me capturó mucho la atención este pasaje que acabamos de leer, porque la semana pasada, cuando compartimos en la iglesia de Quetzaltenango, pues hablamos precisamente del profeta Jonás. Y entonces cuando leía este pasaje y precisamente está citada la cita acerca de Jonás, cuando el Señor dijo que la única señal que les daría es la del profeta Jonás, pues capturó mi atención. Y bueno, leyendo más despacio, pues me encontré acá con que el Señor tiene algunas cosas que hablarnos esta mañana. Bueno, en primer lugar quiero decirles que la palabra aquí nos está hablando de un grupo de religiosos que se acercó a Jesús y le estaba pidiendo una señal.
Mas Jesús les decía a esas personas que no habría más señal que la señal del profeta Jonás. Ahora bien, ¿será que el Señor no les quiso dar alguna señal porque el Señor se quería portar de una manera egoísta o de una manera reservada? No quería compartir con aquellos religiosos algo de lo que el Padre le había dado a Jesús. No, no era así. Era simple y sencillamente porque aquellas personas vinieron ante Jesús para pedirle una señal, pero no lo estaban haciendo porque en realidad quisieran conocer más a Dios, o que quisieran conocer el poder de Dios, o porque realmente quisieran ellos convencerse de que aquel Jesús que estaba hablando con ellos realmente era el Mesías, sino que simple y sencillamente era un grupo de religiosos que estaba pidiendo una señal nada más para satisfacer una curiosidad, simplemente para satisfacer un morbo que había en sus mentes, o más que en sus mentes, en sus corazones, pero que al final de cuentas, aunque ellos ya habían visto muchas señales, porque la palabra del Señor nos dice que para este momento el Señor Jesús había dado ya un recorrido bastante amplio, no solamente por Judá, sino también por Samaria, y había hecho ya múltiples señales, había hecho muchos milagros, había hecho muchas sanidades, había hecho grandes cosas. Es decir, aquellos religiosos que se acercaron a él, en realidad no querían ver señales para convencerse de nada de Dios. Simplemente le estaban pidiendo una señal a Jesús, simplemente para ponerlo a prueba, dice la palabra. ¿Ponerlo a prueba de qué? Es algo de lo que vamos a poder ver en el transcurso de la enseñanza de esta mañana. Lo que me llama poderosamente la atención, y desde ya quiero que, como el punto central de la prédica o enseñanza de esta mañana, le quede en su corazón, es lo siguiente. Jesús ve a aquel grupo de religiosos, discerniendo Cristo cómo era lo que había en el corazón de aquellos religiosos. Jesús les dice, no se les va a dar ninguna señal. La señal que se les va a dar es nada más la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que 3 días estuvo en el vientre del pez. Dice la palabra que Jonás, estando en el vientre del pez, clamó desde el Seol. Oiga, es decir, si el alma de Jonás ya estaba en el Seol, ¿qué había pasado con Jonás? Ya había muerto. Pero más adelante dice la palabra que él, estando todavía moribundo, es decir, todavía unos segundos antes de que Jonás falleciera, él clamó a Dios. Pero su alma ya estaba en el Seol, es decir, ya estaba más del otro lado que de acá. Pero el Señor escuchó a Jonás, dice la palabra que le devolvió la vida, y 3 días después ese pez fue a escupir a Jonás a las costas enfrente de Nínive. Es decir, Jonás murió. 3 días estuvo en el vientre del pez, clamó desde el Seol, pero el Señor le devolvió la vida después de 3 días. Y el Señor, cuando les hablaba de eso, les estaba hablando de lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Porque el Señor, hermanos, falleció, estuvo 3 días en las profundidades de la tierra, en el Seol, pero al 3er día el Señor le volvió nuevamente a la vida con gloria y poder y resucitó. Entonces le dijo el Señor,
Esa es la única señal que van a recibir. Pero oiga bien esto. Este va a ser el punto central que yo quiero que le quede en el corazón desde este momento. Aparte de esa señal, no le voy a dar otra. Y oiga esto. Porque dice la palabra que Jesús, dejándolos, voy a leerlo mejor literal. Luego Jesús, dejándolos, se fue. Oiga. Porque, hermano, hay personas que están esperando ver señales de parte de Dios. Hay personas que están esperando ver un milagro de parte de Dios. Hay personas que están esperando que Dios los saque de alguna situación desesperada en la que se encuentran, pero no lo están esperando o no están pidiendo esa señal porque realmente estén convencidos de que Dios, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Señor, sino simplemente lo único que quieren es recibir la señal que están esperando. Pero el gran problema de esto es que cuando religiosamente se está esperando una señal, no solamente no reciben la señal, sino que Jesús dice que dejó a aquellos fariseos y saduceos, les dio la espalda, los dejó solos y él se fue. Por favor, póngale atención a esto. Porque, amado hermano, no tenemos que corrernos el peligro de que por estar esperando alguna señal de parte de Dios, pero por no hacerlo de la manera correcta delante de Dios, el Señor nos puede dar la espalda, irse y dejarnos solos. Porque, hermano, aunque usted no lo crea, sucede. Y está sucediendo hoy. En el transcurso de las últimas semanas, por ejemplo, alguna persona que no es ni siquiera de aquí me enteraba de una situación en la que estaba pasando, en la cual estaba esperando precisamente una señal de parte de Dios, pero no sé el corazón de esta persona, pero no solamente no ha recibido lo que estaba esperando de Dios, sino que además se está sintiendo solo y abandonado. Y hasta estaba preguntándose, ¿y por qué será que Dios me abandonó? ¿Y por qué será que Dios me dejó? ¿Y por qué será que Dios no me responde? ¿Y por qué será que Dios no me pone atención? Me imagino que en alguna oportunidad en el transcurso de su vida, tanto usted como en mi caso me ha pasado también, habrán pasado algunas situaciones que son bastante difíciles y que uno realmente está esperando de parte de Dios una obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno. Y a veces pareciera como que Dios se tarda en responder. Pero algunas veces no es que Dios esté tardando en responder, sino que nosotros queremos ver las cosas en nuestro tiempo, cuando las cosas suceden en el tiempo en que Dios las tiene planificadas que sucedan. Muchas veces usted está esperando algo grande para su vida. Usted está bajo la expectativa de que puede pasar algo maravilloso para usted,
pero usted está comiendo ansias y quiere que suceda ya. Mientras que Dios viene y Dios dice, no, yo conozco mi tiempo, yo sé cuándo. Hermano, y a veces tenemos que aprender a no desesperarnos. Yo conocí al Señor en el año 1986. Me recuerdo el día glorioso que conocí al Señor. Dios me había estado hablando a través de la Biblia. Todavía yo no había recibido a Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, Dios ya me estaba hablando a través de la Biblia. Y Dios, hermano, sin que yo lo quisiera, Dios entablaba diálogos conmigo. Yo le hacía preguntas a Dios y cuando yo agarraba mi Biblia, en ese entonces una Biblia católica, cuando yo la agarraba, yo abría la Biblia, mi gran sorpresa era que venía Dios y me empezaba a hablar y me respondía lo que yo le estaba preguntando. Y yo me quedaba sorprendido. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Un día, hermano, cuando yo me encontraba en aquella encrucijada, para mí la más grande que he tenido en mi vida, porque algo había dentro de mi corazón que me decía que había algo que Dios tenía para mí, pero yo no sabía qué era. Yo en mi corazón, yo le clamaba a Dios, yo le decía al Señor, Señor, yo te quiero conocer. Yo te quiero servir, pero necesito conocerte, necesito saber quién eres tú. Y necesito que tú me hables. Y por más que yo me esforzaba, hermano, todavía no había conocido al Señor. Yo me leí el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de Marcos, me lo leí en menos de 4 horas. Me lo leí completo, buscando qué era, buscando que Dios me hablara. Pero no encontraba la solución. Un día de estos, para la Semana Santa del año de 1986, el Señor viene y yo sintiendo la necesidad de buscar a Dios, fui a un retiro en la iglesia tradicional donde yo me congregaba. Y yo, en medio de ese retiro, yo empecé a preguntar. Me acerqué con los líderes y les decía, miren esto, mire el otro, mire por qué dice la Biblia esto. Y me decían, usted no le podemos responder, mejor sabe qué, lo vamos a llevar con el sacerdote que es el líder de todo este grupo. Y me llevaron con él. Y yo le empecé a preguntar al sacerdote, mire, y esto, ¿y por qué dice la Biblia? Y no me pudo contestar, no sabía contestarme lo que había en mi corazón que yo estaba leyendo en la Biblia. Como se acercaba la Semana Santa, yo tenía un amigo, estudiante de medicina, que él iba a la iglesia Elim Central en Guatemala. Él no me invitó a ir a ese retiro, pero yo me acerqué y le dije, mira vos, yo sé que en la iglesia de ustedes hacen retiros para Semana Santa. Sí, me dijo. Y no me invitas a ir, le dije. Ah, pues sí, me dijo, venite, yo te llevo. Y me llevó. Y hermano, ahí, un día viernes, en la noche, miles de personas habían en ese retiro, pero era al aire libre. Había una colinita y había un valle. Miles de personas de este lado, miles de aquel otro y otros miles en el valle que estaba abajo. Abajo todo lleno de sillas. Todos los que estábamos en las partes altas de la colina estábamos parados. Y yo le pregunto al Señor y le digo en mi corazón, ni siquiera abrí mis labios, le dije, Señor,
Los católicos dicen que tienen la verdad. Los evangélicos dicen que tienen la verdad. Señor, ¿dónde está la verdad? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es, Señor? Ya no quiero esperar más. Hermano, no tenía ni 30 segundos de haber terminado de preguntarle eso al Señor cuando los cantos cesaron. Y al cesar los cantos, ahí una mujer abajo entre aquel valle, miles de personas que estaban ahí. Yo no sabía que era una profecía. Yo no sabía nada de eso, no sabía, porque nunca había estado en una reunión de ese tipo. Y se levanta una mujer y empieza a gritar y dice: a ti que vienes preguntando esto, esto y esto. ¡Ja! Hermano, dije, ¿cómo es posible que esa mujer en medio de todos esos haya sabido lo que yo estaba pensando, lo que yo le estaba pidiendo al Señor en mi corazón? Pero lo que voy es con esto. Y me dijo el Señor: a ti que vienes preguntando esto, esto y esto, porque no me recuerdo la profecía completa, solo me recuerdo de la última parte de la profecía que para mí me impactó completamente. Me dijo: te digo, ya no busques más, porque yo soy la verdad. Y te digo, me dijo el Señor, que no debes de tener ningún temor, porque a partir de hoy yo voy a estar a tu diestra, yo voy a pelear las batallas por ti, me dijo el Señor. Y te digo, me dijo el Señor, que tengo preparado para ti un gran ministerio. En 1986, estamos en el 2023, es decir, hace ¿cuántos? 37 años. Y le digo, mi amado hermano, he visto el cumplimiento de la profecía del Señor en mi vida. He visto enemigos que se levantaron en contra mía. Sin que yo les hiciera nada. Uno falleció de un ataque cardíaco. El otro quedó lisiado de un problema en la columna. Otro le dio un cáncer en el cuello. Otro tuvo un accidente tremendo que quedó con problemas severos en la espalda y en el hombro. Y otras varias personas más que han tenido una serie de problemas que yo he visto, hermanos, que se ha cumplido la palabra del Señor cuando Él me dijo: yo voy a estar a tu diestra y yo voy a pelear tus batallas por ti. Casi 37 años. Y es cierto que el Señor me ha dado un ministerio. Es cierto que el Señor me ha respaldado. Pero el Señor me dijo: te daré un gran ministerio. Yo todavía estoy esperando esa última parte. Un gran ministerio. Pero como el Señor lo dijo, yo creo que va a suceder y lo sigo esperando. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque, hermano, muchas personas quieren que las cosas sucedan en su tiempo y quieren que sucedan lo más rápido posible, pero no es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios, que las bendiciones de Dios, que la prosperidad de Dios, que la victoria de Dios va a venir a tu vida.
si es que permanecemos firmes en la esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Y le cuento que este no es el tema que yo les traía preparado, porque al salir de la casa dije yo, traía el esquema, lo metí dentro de mi Biblia de las Américas, pero dije yo al salir, no, me está más bonita la Nueva Traducción Viviente, agarré la Nueva Traducción Viviente y dejé el esquema y todo en la otra Biblia en la casa. Así de que lo que les estoy compartiendo ahorita no tiene nada que ver con lo original que el Señor me hablaba anoche, pero estoy seguro de que Dios a más de una persona le va a estar hablando a través de esta palabra que estamos viendo esta mañana. ¿Qué motivó a aquellas personas? Porque el tema que vamos a ver hoy se llama definiendo tus motivaciones y definiendo tus prioridades. Porque lo que motivó a aquellas personas, aquellos religiosos que llegaron a hablar con Jesús en aquel momento, era simple y sencillamente un morbo. Era simple y sencillamente una curiosidad. Era simple y sencillamente el querer poner a prueba a Jesús de que en realidad podía hacer los milagros, que podía hacer las señales que ellos querían que Él hiciera, pero ya las habían visto por montones. Pero es que ellos no querían ver las señales que Dios quería hacer. Ellos querían ver las señales que ellos querían ver. Pero cuando las motivaciones y las prioridades que nosotros tenemos no son las correctas, no son las adecuadas y no se empatan, no se encuadran con las motivaciones y las prioridades que Dios está esperando de ti en esta vida, ten cuidado, porque el Señor dijo, ninguna señal se te dará más que la señal de Jonás. Ahora, esa señal de Jonás, a Jesús resucitado después de 3 días, a Cristo resucitado como Señor, como Salvador, como Redentor, ya cada uno de los que estamos aquí ya hemos visto esa señal, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que están aquí ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? Eso quiere decir que esa señal ya la viste. Esa señal ya la discerniste. Esa señal ya es parte de lo que forma en tu vida cristiana, porque si no hubieras visto esa señal, no hubieras sido capaz de decir, yo quiero esa vida eterna que Cristo Jesús da. Pero en el momento en que tú lo aceptaste, quiere decir que la señal de Jonás ya la viste. Ahora bien, ¿será que Dios no quiere darte otras señales? ¿Será que Dios no quiere que tú mires otras maravillas? ¿Será que Dios no quiere que ocurran grandes cosas en tu vida? Claro que sí. Pero depende de tus motivaciones. Depende de tus prioridades. Ahí, si tienes abierta tu Biblia todavía, regresa al capítulo número 15. Ahí en el capítulo número 15, verso 32, dice la palabra. Bueno, leamos desde el 29. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Oiga esto, una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y Él las sanó
a todas. ¿A cuántos sanó Jesús, hermanos? Ok. Verso 31. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar, ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien. Los ciegos podían ver. Y alababan al Dios de Israel. Verso 32. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Y los discípulos contestaron: ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. Oiga, todo esto está antes de la lectura que hicimos de cuando aquellos fariseos y saduceos pidieron una señal. Ahora, quiero que le ponga atención a esta situación. 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Supongamos que cada hombre tenía a su esposa. Y supongamos que cada uno tenía por lo menos 2 hijos. Es decir, 4,000 hombres, con sus esposas 8,000, con 2 hijos más 8,000, 8,000 y 8,000, ¿cuánto es? 16,000. 16,000 personas. ¿Con cuántos panes? ¿Ah? Con 7 panes y unos pocos pescaditos. 7 panes para 16,000 personas. Pero oiga lo que le voy a decir y ponga su corazón en lo que va a escuchar en este momento. Porque, hermano, aquellas personas, dice que esa inmensa multitud, estamos hablando de mínimo 16,000 personas, había llevado ante Jesús a gente ciega, a gente lisiada, a gente muda y a otros con otras enfermedades más. Se las pusieron delante de Jesús. Jesús le devolvió la vista a los ciegos, le corrigió la cojera a los cojos, a los lisiados, hizo que hablaran los mudos y resolvió los demás problemas que había. Dice la palabra que aquella multitud estaba asombrada de lo que estaban viendo. Y todos al final de esto alababan al Dios de Israel. Ahora, ponga atención a esto. Porque a continuación nos dice la palabra. Todo esto, amárrelo con el versículo 32.
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado conmigo aquí durante, ¿cuántos días? Durante 3 días. Y no les queda nada para comer. Oiga, hermano, ponga atención a lo que le voy a decir. Aquella multitud llevaba 3 días estando ahí con Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús, escuchando las prédicas de Jesús, y además de las enseñanzas, viendo la mano poderosa de Dios moviéndose a través de Jesús. 3 días. ¿Se imagina usted, hermano, qué tremendo retiro ese? 16,000 personas, 3 días con sus noches, escuchando a Jesús. ¿Qué motivó a aquellas personas? Porque, oiga, aquellas personas no pidieron señal alguna. Lo único que tenían aquellas personas era que estaban maravilladas por la palabra que Jesús les estaba dando de parte de Dios. Lo único que aquellas personas tenían era que estaban extasiados con las verdades del reino, y luego de las verdades del reino, viendo los milagros que estaban ocurriendo delante de sus ojos. Pero no pidieron otra señal. ¿Cuál era la motivación de ellos? ¿Qué los motivaba a estar ahí 3 días enteros? ¿Qué los motivó? ¿Cuál era la prioridad de aquellas personas? Porque su motivación y su prioridad, oiga, hermano, estaban en escuchar las verdades que Cristo Jesús les estaba dando acerca del reino de los cielos, acerca de lo que el Padre quería que ellos supieran. Esa era su motivación principal, esa era su prioridad. Oiga, hermano, qué tremendo, es cierto. Llevaron cojos, llevaron ciegos, llevaron mudos, llevaron endemoniados, lo que sea, tantas otras cosas más. Sí, los llevaron, pero no era esa la prioridad principal. Ellos vieron todos esos milagros porque en medio de escuchar la palabra de Dios venían las señales y maravillas de parte de Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema de muchos cristianos hoy en día? Que quieren ver las señales, quieren ver las sanidades, quieren ver que el Señor los saque de los problemas económicos que están, quieren ver que el Señor les enderezca su matrimonio, quieren ver que el Señor haga una obra grande en los hijos, quieren ver que Dios haga la salvación de su empresa, que los libere del gran problema que tienen en su trabajo. Quieren ver todo eso, pero no es su motivación principal ponerle atención a la palabra de Dios. No es su motivación principal escuchar las verdades del reino de Dios. No es su corazón que esté puesto en el Señor, sino en la necesidad que tienen. ¿Qué los está motivando? La necesidad. ¿Qué les está motivando? El problema. ¿Qué les está motivando? La angustiante situación en que están. ¿Y cuál es su prioridad? Que el Señor les resuelva esas cosas. Pero oiga, porque la palabra dice que las señales
siguen a la palabra de Dios. Un principio, hermanos, establecido en la palabra es: ¿quieres ver milagros? Sí. Pon atención a la palabra. Y cuando dice pon atención a la palabra, o cuando digo pon atención en la palabra, no es que vengas de manera retórica o robótica a hacer presencia a una iglesia, a escuchar una prédica, a escuchar una enseñanza, sino que la palabra, cuando nos habla de escuchar, lleva implícito poner por obra. Cuando la palabra dice escuchar, no está hablando, hermano, de oidores olvidadizos que le entró por un oído y le salió por otro, sino está hablando de personas que están escuchando la palabra y están viviendo la palabra. El evangelio del Señor no es solo palabra, porque Pablo dijo, no es palabra, sino es que poder de Dios. Hermano, el evangelio en el que yo creí, el evangelio en el que fui engendrado, el evangelio en el que creo y el evangelio en el que predico, incluye ver el poder de Dios. No solamente escuchar enseñanzas, no solamente escuchar doctrina, no solamente sentarnos a escuchar, sino lleva implícito ver las obras maravillosas de Dios. Pero para ver las obras maravillosas de Dios, tiene que ocurrir en nuestra vida que nosotros lo que estamos escuchando de la palabra de Dios lo llevemos a la obra, lo llevemos a la vida en nuestra vida. De lo contrario, te lo digo con todo amor en Cristo Jesús, nos va a decir el Señor: quieres señales, pero no se te va a dar otra señal, sino únicamente la señal de Jonás, que ya la tienes. Qué tremendo es eso, mi amado hermano. Un día, en mi casa San Francisco, iba subiendo yo las gradas. Cuando llegué al primer descanso, las gradas dan hacia unos terrenos que están vacíos. Me puse a ver por esos terrenos. Me quedé viendo para afuera. Y en ese momento yo venía meditando. Y venía meditando, amados hermanos, ¿en qué? En el transcurso de mi vida, como servidor público. Por eso yo comprendo, hermanos, que en el servicio público son lugares, son espacios donde existe la alta posibilidad de corrupción. Y las personas que no tienen adecuados principios y valores, y sobre todo si no tiene la palabra de Dios morando en su corazón, fácilmente pueden caer en esos actos de corrupción. Yo, estando como director de hospitales en el ICS, a mí varias veces me ofrecieron, hermanos, me ofrecieron negocios con los que fácilmente podía obtener una buena cantidad de dinero. Como me dijo una vez un visitador médico: doctor, nada que usted va a llevar a pasear a su familia a Matitlán. Uf, a Matitlán. No, usted se los va a llevar a Alemania, se los va a llevar a Inglaterra, se los va a llevar a Miami. Escoja dónde quiere ir a pasear. Y esa fue solo una de las propuestas que me llegó, de todas las que rechacé.
hasta mujeres que llegaban a la vida de uno, a todas las cuales, gracias a Dios no fueron muchas oportunidades, pero a todas las cuales también dije no. Y cuando iba subiendo las gradas, iba pensando en eso. Y oiga, me vino este pensamiento: ¿cuántas oportunidades has rechazado? Me dijo el pensamiento. Y yo entendí que era posteriormente entendí que era el enemigo de mi alma el que me estaba hablando. Porque me estaba diciendo: mira, ¿cuánto dinero tendrías ahorita? Mira, ¿cómo estarías de bien ahorita si hubieras aceptado algo de eso? ¿Cuántas oportunidades has rechazado? Pero en ese preciso momento, hermano, entró como un bombazo en mi mente, en mi corazón, el siguiente pensamiento, y me dijo: por eso es que te amo, porque has tenido oportunidad de pecar, has tenido oportunidad de fallarme y no lo has hecho. Por eso es que te amo, me dijo el Señor. Uf, hermano. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu prioridad? Porque, hermano, yo no he andado buscando, por ejemplo, ver sanidades. Pero el Señor ha sanado a mi esposa. El Señor ha sanado a dos de mis hijos. Cuando radiológicamente había la posibilidad de que yo tuviera un cáncer en el tórax, pasé los 2 meses más difíciles porque no se lo conté a nadie, ni siquiera a mi esposa. A mi esposa se lo conté después. Estaba peleando yo la batalla solo. Y hubo incluso un par de cantos que se convirtieron en los himnos de mi vida en ese entonces y me ministraban, hermanos. Uno de esos cantos es aquel que se llama 10,000 razones. Y parte del canto dice que cuando se llegue el momento de partir, siempre tendré más de 10,000 razones para seguir adorando el nombre del Señor. Y en ese momento, hermano, en que yo más necesitaba del Señor, el día que me fui a hacer los exámenes, y el radiólogo me hizo hasta de más de lo que me habían pedido. Me buscó por todos lados, porque, hermano, estaba yo con una imagen radiológica de una posible masa dentro del tórax. Pero además de eso, yo no podía tragar. Tragaba mi comida y se me quedaba trabada aquí en medio del pecho. Más la imagen radiológica parecía que había un tumor, un cáncer ahí en el tórax, que no estaba dejando que la comida bajara bien. Pero, hermano, cuando me hicieron ese día los exámenes, me hicieron que me tragara más de 1 litro de una sustancia que servía para dibujar el esófago cuando estaban tomando la tomografía. Me hicieron de todo, hermano. Y cuando viene el radiólogo me dice: mire, todo está normal, no tiene absolutamente nada malo. Hermano, yo me sentí tan agradecido con el Señor que ¿sabe qué hice cuando salí de ahí? Solo salí del centro radiológico y encima estaba una conocida cadena de restaurantes, hermano, y me fui a comer un gran churrasco cuando salí de ahí, hermano. Y nada, que se me trabó, hermano, pasó de largo todo, como que sin nada. ¿Qué hizo el Señor conmigo? Pero no estaba buscando esas señales, no estaba buscando esas sanidades, no estaba buscando esos milagros. ¿Qué era lo que estaba buscando? ¿Qué era lo que me motivaba y me sigue motivando? Buscar la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios. Porque, hermanos, si nosotros no tenemos como motivación y prioridad
conocer más al Dios que me ama, conocer más al Dios que me salvó e incluso servirle de todo corazón a ese Dios. Cualquier otra motivación que tengamos fuera de conocer más a Dios nos aparta cada vez más de ver esas señales, de ver esos prodigios, de ver esas maravillas que posiblemente estamos esperando que sucedan en nuestra vida. Aquellos hombres que estaban ahí, estamos hablando, híjole hermano, se me fue el tiempo tan rápido. Y quería ver unos 3 ejemplos, pero solo me voy a quedar aquí. Y hermano, aquellas personas que estaban allí, ellos llevaban 3 días sin comer. Se les acabó la comida. Después de 3 días de estar escuchando a Jesús, después de 3 días de estar delante del Hijo de Dios, escuchándolo hablar de las maravillas de Dios. Y oiga esto, ellos no vinieron y le dijeron a Jesús: Señor Jesús, ¿tendrás algo para darnos de comer? No. Dice ahí la palabra, versículo 32, siento compasión por ellos, porque han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Hermano, la mayoría de nosotros en nuestra oración diaria, si es que oramos, la mayoría de lo que traemos delante del Señor es: Señor, necesito esto. Señor, tú sabes que necesito aquello. Señor, dame por favor tal cosa. Y ahí se nos va la oración. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes no sean como las personas del mundo que se andan pidiendo siempre para sus necesidades, porque Dios ya conoce sus necesidades. Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios se los va a mandar por añadidura. ¿Por qué? Porque la motivación y la prioridad va a estar en buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te va a venir por añadidura. Aquellos hombres y mujeres, hermano, no estaban pidiendo: Señor, danos hambre, tenemos hambre, vamos a hacer huelga porque mira, 3 días aquí escuchándote y no nos dan nada de comer. No, hermanos, Jesús dijo: yo tengo compasión de ellos, porque me han escuchado durante 3 días, porque han estado aquí conmigo durante 3 días. Y por eso yo tengo compasión de ellos. Y por eso yo les voy a dar esta señal y les voy a proveer con 7 panecitos y con unos pocos pececitos. Les voy a dar de comer a estas 16,000 personas. ¿Qué te está diciendo el Señor? Tienes que estar con el Señor. El Señor dijo: llevan 3 días estando aquí conmigo, tengo compasión de ellos. ¿Qué está esperando el Señor de ti? Que pases tiempo con Él, que estés con Él. ¿Y sabes qué va a pasar si estás con Él? Que Él va a sentir compasión de ti y te va a dar, oye, lo que necesitas, no lo que quieras. Porque si le hubieran preguntado a aquellos hombres: mira, ¿qué quieres?, tal vez hubieran dicho otra cosa, pero Jesús sabía que lo que ellos necesitaban en ese momento era comida, para que no se desmayaran cuando ya se fueran para sus casas. Llegaban varios enfermos delante de Jesús: Señor, sáname. ¿Y qué le decía el Señor Jesús? Oiga, vea la prioridad de aquellas personas.
Señor, sáname. ¿Y qué les decía el Señor? Tus pecados te son perdonados. Oiga, es que una prioridad es la tuya y otra prioridad es la de Dios para tu vida. Oye esto, Dios siempre va a priorizar en tu vida tu necesidad espiritual. Dios siempre va a priorizar en tu vida lo que es necesario para que puedas mantenerte en esa vida eterna. Y si permaneces en Él, entonces las señales vendrán después de eso. Señor, sáname. ¿Y qué le dijo el Señor a la otra? Tu fe te ha, ¿qué? Salvado. O sea, hermano, el Señor sí quiere dar señales, pero antes quiere perdonarte los pecados, pero antes quiere salvarte, pero antes quiere hacer una obra restauradora en tu vida, antes quiere tratar con tu alma y con tu espíritu, antes de tratar con tu cuerpo y con las necesidades materiales que tengas. Pero si no, ten cuidado. Porque Jesús le dijo a aquellos, no se les dará ninguna señal, solo la del profeta Jonás. Y dejándolos, le dio la espalda y se fue. ¿Qué desastre será para la vida de un cristiano que habiendo visto la señal de Jonás, pero por no caminar con el Señor, por no tener como prioridad su vida espiritual y su comunión con Dios, venga el Señor Jesús y te diga, no, mi hija, no te voy a dar esa señal, y te da la espalda y se va. Yo sé que lo que le estoy diciendo en este momento va a ser conflicto para algunos, porque se van a decir algunos que ¿qué? Que Jesús le puede dar la espalda a algunos. Pero para aquellos que solamente andan buscando las cosas materiales, para aquellos religiosos que andan buscando únicamente las señales, sí, puede pasar que les dé la espalda y los deje solos, mientras revisan lo que están pasando en su vida y deciden regresar a hacer las obras que hicieron al principio. El deseo y anhelo de mi corazón es, amado hermano, que a nadie de los que está hoy en este lugar y a nadie de los que vea este mensaje les pueda ocurrir tal cosa. Porque hoy en la palabra, dice la palabra de Dios, Dios al altivo, que dice, lo ve de lejos, pero al humilde, que dice, al humilde, ¿qué? Lo atiende. ¿Tú quieres que el Señor te atienda? ¿Tú quieres ver los milagros de Dios en tu vida? Revisa tus motivaciones y tus prioridades, porque ahí va a estar la clave de que podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Ponte de pie un momento, por favor. Por favor,
te voy a pedir, tal vez te lo pido muy seguido, pero esta vez no quiero que lo tomes como una forma rutinaria. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que te olvides de quién está a la par, adelante o atrás de ti. Y quiero que únicamente pienses en este momento en que el Señor está hoy aquí, delante de ti. Y que el Señor te ha dicho esta mañana, mira, hoy te he hablado. Y aunque a algunos les haya parecido duro, aún les he hablado con amor, les dice el Señor. Hoy te invito a que pienses por un momento, tú que estás pasando por esos momentos difíciles, tú que estás pasando por esas situaciones duras en tu vida. Por favor, hermana Odi, puede ir a orar allá, aquí, en esta fila, hasta allá, allá. Te quiero decir, por favor, yo sé que tal vez estás esperando un milagro en tu vida. Yo sé que tal vez estás esperando que el Señor haga una señal en tu vida. Y la has estado esperando y no la estás viendo. Pero te invito a que en este momento, tú puedas revisar brevemente qué es lo que te motiva para estar en la iglesia. ¿Qué es lo que te motiva para buscar al Señor? ¿Qué es lo que te está motivando? Te quiero invitar a que te preguntes cuál es tu prioridad. Porque si tu prioridad ha sido que el Señor te sane, si tu prioridad ha sido que el Señor te provea, si tu prioridad ha sido que el Señor te socorra, antes de que tu prioridad sea llenarte de esa presencia de Dios, te quiero invitar a que hagas ese cambio en este momento y que le puedas decir al Señor, Dios mío, reconozco que no ha sido mi prioridad en realidad buscar tu rostro. Yo siento algo ahorita en mi corazón. Ahí donde usted está, si usted ha estado esperando algo de parte de Dios y no lo ha recibido, ¿quieres voltearte hacia tu propia silla, doblar tus rodillas y ponerte sobre tu silla un momento? Umay katana mamasura ke mashana. Baba basura ki mana mama mamasay. Uamakita rababa bashuna kamasaya. Varones y mujeres del Señor que sirven acá, miren, hay bastante necesidad. Por favor, busque a alguien que esté ahí con sus rodillas dobladas. Vaya, ore por él, bendígala a ella. Mientras tanto, les digo, recapacitemos en nuestras prioridades. Recapacitemos, por favor, en nuestras motivaciones. Y esta mañana digámosle al Señor, Dios mío,
ayúdame. Dios mío, espero tu socorro, porque mi socorro viene de lo alto. Mi socorro viene de tu mano, Dios mío. Reconozco que solo tú me puedes ayudar. Reconozco que solo tú me puedes ministrar. Reconozco, Señor, que fuera de ti no voy a encontrar nada que satisfaga mi alma. No sé, pero siento en mi corazón que aquí hay alguien que en su corazón está pensando ahorita: he buscado la satisfacción de muchas formas. He buscado la satisfacción en mujeres. He buscado la satisfacción en el dinero. He buscado la satisfacción en los carros, en las casas, en los bienes materiales. Pero hoy reconozco que nada de eso me satisface. Nada de eso ha llenado mi alma. Nada de eso ha llenado el vacío de mi corazón. Y esta mañana te pido, Señor, dígaselo al Señor esta mañana, te pido: llena el vacío que hay en mi corazón. Señor, yo quiero ser como esa multitud que estuvo 3 días, Señor, escuchándote, 3 días viendo tu gloria, porque su única prioridad era escuchar lo que tú querías decirnos. Dios, yo quiero ser como ellos, y hoy te pido: manifiéstate a mi vida. Señor, yo hoy te ruego en el nombre de Jesús que cada una de mis hermanas y cada uno de mis hermanos que hoy tienen sus rodillas dobladas delante de ti, tu Espíritu Santo, Señor, tome esos corazones hoy. Dios mío, fortalece esos corazones. Señor, si hoy alguien te está pidiendo perdón, perdónalo. Si alguien está pidiendo reconciliación, reconcílialo contigo, amado Dios. Dios, ten misericordia, por favor. Pero que cada uno de los que hoy estamos aquí y que con humildad hemos reconocido, Señor, que si no hemos recibido ha sido porque nuestra motivación y nuestra prioridad no ha sido tú, hoy hagas un cambio en nuestras vidas. Dios mío, ten misericordia, por favor. Quisiera pedirle al pastor Julio y a la hermana, a su esposa, la hermana Odi, si podemos traer a los jóvenes para acá al frente. Creo que Dios tiene una bendición especial para la juventud de esta mañana. Creo que Dios quiere hacer algo especial, porque ¿saben qué? Dios no quiere que conozcan un Dios tradicional. Dios no quiere que conozcan un Dios de historias. Dios no quiere que conozcan un Dios de religión. Dios quiere que ustedes lo conozcan personalmente. Porque el corazón de nuestros jóvenes es un corazón que el Señor va a tomar y va a bendecir. Y quiero pedirle a todos los demás hermanos que están parados, por favor dirijan su mano derecha hacia aquí donde están estos jóvenes. Por favor, todo el que está parado dirija su mano derecha hacia acá donde están estos jóvenes. Y vamos a pedirle al Padre Todopoderoso, Dios de misericordias, por favor te clamamos por esta juventud. Te clamamos por nuestros hijos, Señor, por nuestras hijas. Clamamos por estos jóvenes, amado Dios,
Por favor, no dejes que solamente conozcan tu nombre como una religión. No dejes que conozcan tu nombre, Señor, solo como una historia, sino, Señor, revélate a sus vidas. Por favor, Dios mío, por favor, toca ese corazón, Señor. Toca este corazón. Toca estos corazones, oh Dios. Por favor, en el nombre de Jesús. Señor, que todos los deleites que el mundo les trae, que todas las tentaciones que el mundo les trae, se den cuenta que no son capaces de llenar sus vidas, sino que lo único que puede llenar sus vidas eres tú, Señor. Que se den cuenta que el dinero no da protección. Que se den cuenta, Señor, que no hay protección fuera de ti, sino tú eres el que protege, tú eres el que bendice, tú eres el que prospera, tú eres el que sana, tú eres el que liberta, tú eres el que abre oportunidades, tú eres, Señor, el que abre puertas que nadie cierra, Padre Santo. Dios, toma a nuestros jóvenes y muéstrales, Señor, que tus planes son para darles un gran futuro, una gran esperanza, Señor. Ponles en sus corazones que si te ponen a ti como su prioridad, como su motivación, como su Dios, ellos verán la gloria de Dios en sus vidas. Y ellos verán, Señor, cómo tú los vas a guiar de victoria en victoria, porque tú serás su Dios, porque tú estarás a su diestra, porque tú pelearás sus batallas, porque tú, Señor, les abrirás puertas, porque tú, Señor, convertirás en bendiciones las maldiciones, porque tú, Señor, convertirás en victoria los planes de derrota de sus enemigos en contra de ellos. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de nuestros jóvenes esta mañana, Señor. Bendito seas tú, amado Dios, hoy, eternamente y para siempre. Bendito seas tú, amado Dios. Varón, hágame un favor, venga. Ore por estos dos jóvenes que están al final. Mientras le voy a pedir al pastor Julio que de manera especial ore por los hijos de este varón. Aquí, por favor, ore por ellos dos. Bendígalos. A ver, usted adulto que está aquí, véngase para el frente un momento. Todo adulto que esté acá, véngase un momento para el frente. Busque a uno de los jóvenes que está aquí, abrácelo, bendígalo en el nombre de Jesús. Hágalo, no se espere, no espere que yo le diga a quién.